Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, 7 de marzo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida eterna, los justos, la justicia que es conforme a la misericordia de Dios. Los justos poseerán el reino, preparado antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor venga, en la manifestación de su gloria, a establecer ese juicio final, universal, aquí se nos está diciendo por parte del Señor, ilustrado desde ya, como lo hace siempre nuestro Señor Jesucristo, a través de esta comparación. Las ovejas y las cabras. Tenemos un corazón con condición de oveja, manso, dócil, un corazón que sigue, que obedece, que obra, que encarna la palabra que nos deja el Señor, que hace como Él nos dice, ¿o no? El Señor quiere misericordia, no sacrificio y holocausto, en la manera literal en que se lo entiende conforme a la interpretación que hacían legalmente aquellos que seguían rigurosamente la ley de Moisés, sin estar todo lo que hacían presidido por el amor. El mandato del Señor es muy claro, definitivo y simple: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la fe que nos ha donado y en la cual hemos creído, hemos recibido y obramos en conformidad con la fe. La fe, la misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Es el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Encarnando la palabra que de Dios procede, la palabra de Dios, el testimonio de Jesús, encarnó la palabra, hizo como hombre lo que la palabra de Dios nos dice,
Y lo que hizo fue inclinarse ante nuestra miseria. Hermanos, tanto nos amó que puso la vida por todos. Puso la vida, todo lo que tenía, y era la vida, que es la vida de todos y para todos. Somos capaces de dar como se dio el Señor, como nos dio el Señor. Nos damos con lo que estamos dando. Verdaderamente el corazón impulsa nuestro gesto de dar al otro. Verdaderamente sentimos el amor que Dios ha depositado en nosotros. Cuando decimos que amamos a Dios, ¿hacemos como la palabra de Dios nos dice? ¿Obramos en consecuencia a la misericordia que Dios mostró en Cristo Jesús con todos nosotros? ¿Tenemos hacia el otro y sobre todo hacia la necesidad del otro un corazón dispuesto a inclinarse y obrar en conformidad con el amor de Dios? Esto lo podemos meditar en este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo es nuestra actitud, nuestra conducta, nuestros gestos? ¿Usted qué experimenta? ¿Qué siente cuando ve al pobre en su extrema necesidad? Aquí el Señor hace un listado simple y largo, fíjese, contempla todas las situaciones, podríamos decir. Sí, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está preso, el que está enfermo, el que está desnudo. ¿Usted lo ve? Si su mirada, como la mirada de Dios, es abarcadora, y Dios lo hace por la fe, hace que nuestros ojos espirituales se abran, y en conformidad con lo que muestra conforme a la fe, nos hace ver con claridad la necesidad del otro. Y sobre todo esto, que parte del mandamiento supremo del Señor: el otro soy yo, el otro es mi hermano, el otro es mi prójimo. ¿Usted lo ama como ama a Dios? Usted que dice que ama a Dios, ¿a quien no ve? ¿Ama a su hermano a quien ve? ¿Al prójimo a quien no ve? ¿A quien ve, perdón? Fíjese, ese pobre que está pidiendo limosna, ese pobre que está desnudo, ese pobre que está enfermo, ese pobre que está en la cárcel, ¿a usted qué le genera? ¿Le genera el deseo imperioso de asistirlo, de ayudarlo? ¿Se pone en lugar de él? Eso que llamamos empatía, ¿usted es en lugar de él? ¿Se imagina en la misma situación? ¿Se imagina lo que está padeciendo? ¿Le genera eso a usted el deseo de asistir, de ayudar en conformidad con lo que Dios haría en su lugar? Con lo que hizo nuestro Señor, en función de la necesidad de todos. ¿O usted más bien prefiere pasar de largo, como hicieron en el caso del samaritano, ¿no es cierto? La parábola que nos enseña Jesús, de aquel que fue asaltado, molido a palos y dejado medio muerto cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. El samaritano lo asistió, y los otros, los que proclamaban tanto el amor a Dios, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Tenían mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer en función de qué. Y de tareas y compromisos, entre comillas, en este mundo, mundanos, tenían que ver con deseos y criterios muy personales que hacían sobre todo a la satisfacción de un ego que buscaba evolucionar hacia una situación de mayor exaltación personal. Usted es en función del prójimo, del otro. Eso tenemos que meditarlo y mucho, porque ahí está el núcleo de nuestra fe y de nuestra conducta consecuente desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista que va a juzgar nuestro Señor. Nuestro Señor no nos va a juzgar en función del puesto que ocupemos en el mundo, sea el de mayor jerarquía o no, inclusive en la misma iglesia. Usted puede ser un jefe supremo en la iglesia, eso no lo va a mirar el Señor va a mirar su corazón. Y en orden a esto va a establecer ese juicio conforme a la misericordia de Dios. Usted amó, es lo que tenía que hacer, porque el amor de Dios está depositado en usted, y ese amor lo mostró en Cristo Jesús, cuando por usted y en la situación de miseria extrema en que estábamos todos, puso la vida por todos, gustó la muerte por todos. Misericordia, hermanos, no sacrificio y holocausto, no tanto dogmatismo, amor hasta su consecuencia total. Y la consecuencia total del amor es la permanencia, y la consecuencia de aquel que ama
¿Cuál le va a ser? Que usted permanezca en ese amor que permanece para siempre. Por eso aquí el Señor dice, cuando venga a establecer ese juicio universal, juicio definitivo, llámele de la manera en que mejor le parece, de la manera abarcativa, de la manera en que lo hace Jesús, lo viene a hacer. ¿En qué lugar estaría ubicado usted? ¿A la derecha o a la izquierda? Su condición, la condición de su corazón frente a Dios y la absoluta honestidad y sinceridad espiritual. Es un corazón de oveja, un corazón de aquel que, conforme a la figura de los que son verdaderamente rebaño del buen pastor, seguidores verdaderamente y fieles y firmes de Cristo, ¿obró en ese sentido su corazón? O más bien usted se puso a la izquierda, se fue por el otro lado, esquivó la responsabilidad que tenía frente a un mundo que lo interpelaba permanentemente. Bueno, es el momento, el tiempo cuaresmal, hermanos, en que vamos a meditar en todo esto. Vamos a hacer una penitencia jubilosa, ¿no es cierto?, a la luz de la enseñanza de nuestro Señor, del amor de Dios en nosotros, y vamos, sí, finalmente a poner en orden nuestra condición cristiana. ¿Verdaderamente somos cristianos como proclamamos? O más bien, sería feo esto, ¿no? Nos disfrazamos de cristianos, al estilo farisaico, nos ponemos la máscara. Frente al Señor no se puede hacer eso. El Señor viene a hablar desde la verdad, con la verdad, y a juzgar en orden a esa verdad, que ya nos dejó como mensaje y como obligación, sin duda, ¿no es cierto?, responsable, y desde ese mismo amor con que Él nos amó. Todo lo podemos unidos a Él. ¿Estamos unidos a Él verdaderamente? ¿Creemos verdaderamente? Bueno, la respuesta está en nosotros. El juicio está en el Señor. Él es la verdad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en que, como el Señor nos dice, ¿no?, Cristo sufre con el que está sufriendo. Y nosotros que estamos aquí para amar y servir a Dios en el otro, porque en el otro está también Él. Me recordaba cuando le decía a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Obviamente no perseguía a Cristo textualmente, sino perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo está en cada uno de nosotros, y si somos incapaces de compadecernos del dolor del otro, no nos podemos llamar cristianos. Y es cierto, Patricia. ¿A quién persigues? Perseguí a la iglesia de Cristo, a los cristianos, a los seguidores de Cristo. ¿Y qué le dice el Señor? A mí me persigues. Sí, en la medida en que no lo hago con uno de mis hermanos, no lo hago con el Señor. En la medida en que no doy de comer, de beber, de asistir, de ayudar, de visitar al que está pasando por una situación de extrema necesidad, y no asisto, no ayudo, lo hago con el Señor. Porque el Señor está en todos y es en todos, y vive para todos y en todos. Vamos a pensar siempre en esto. Somos cristianos, vamos a demostrarlo. Las palabras de Dios, el testimonio es de nosotros. Seamos testigos y testimonio. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de asistencia en ese amor a todo hombre es mi hermano. Que no deje de hacerlo, Señor, que lo viva. Vivirás tú en mí,
y yo definitivamente en ti. En tu nombre santo lo pido, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.